Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Bienvenido o bienvenida un día más a la disección de la realidad, sin anestesia. Hoy vamos a hablar de cómo el entorno nos moldea a base de palos, porque, aceptémoslo, la zanahoria está sobrevalorada y suele estar podrida. En este episodio del último tema de la asignatura de Psicología del Aprendizaje, vamos a desgranar la estimulación aversiva en el condicionamiento operante. Es decir, básicamente, ¿cómo aprendemos a mover el culo para que deje de doler? O mejor aún, para que el dolor ni siquiera llegue a presentarse. Hablaremos de nuestros 4 jinetes del apocalipsis conductual, el reforzamiento positivo y negativo, y el castigo positivo y negativo. Pero no te equivoques, aquí lo positivo no significa que sea bueno, sino que te añaden algo a la ecuación. Así que si te dan un bofetón, es castigo positivo. Felicidades, te han sumado un estímulo. Para una cebra o para alguien con altas capacidades, esto es el pan de cada día. Nuestro sistema nervioso no es que reciba estímulos aversivos, es que recibe ataques nucleares sensoriales. Lo que para un neurotípico es un claxon un poco fuerte, para nosotros es una señal de que el mundo está a punto de colapsar. En este tema aprenderemos la diferencia entre escapar de una bronca que ya ha empezado y evitar ir a la cena familiar para que la bronca no llegue a ocurrir. También analizaremos cómo estos procedimientos nos dejan de regalo estados emocionales que los psicólogos etiquetan con nombres bonitos como ansiedad o alivio, pero que nosotros conocemos simplemente como martes por la tarde. Bienvenidos y bienvenidas a Diario de una Cebra. Este es el rincón donde dejamos de lamerle las botas al optimismo tóxico. Para los que aún no me conozcáis, me presento. Soy un adulto neurodivergente, padre de cebras, y estoy aquí para 2 cosas. Primero, para que los estudiantes de la UNED entendáis esta psicología del aprendizaje de una vez por todas, sin que os sangren los ojos en el lenguaje académico de los años 70. Segundo, para que los que tenemos el cerebro configurado en modo intensidad máxima entendamos por qué funcionamos como una máquina de supervivencia bastante mal calibrada. Aquí no buscamos crecer, buscamos entender el manual de instrucciones de este Ferrari que nos ha tocado conducir por un camino de cabras. Recuerdo a mi primera profesora de piano, una mujer que vestía siempre de negro riguroso y que tenía la sutil costumbre de golpearte los dedos con una batuta de madera cada vez que fallabas una nota en una sonatina de Clementi. Eso es estimulación aversiva en estado puro. No hacía falta que me golpeara 10 veces. Mi cerebro de cebra, con su capacidad para detectar patrones a velocidades absurdas, ya había condicionado el color negro, el olor a naftalina y el sonido de la madera contra el atril. Mi tasa cardíaca subía solo con verla entrar. Lo que los académicos llaman reacción defensiva, yo lo llamaba supervivencia escolar. Pero lo interesante no es solo que me dolieran los dedos. Lo fascinante es cómo ese pequeño dolor físico se transformó en una arquitectura de evitación que me llevó a dejar el piano, la música y probablemente a desarrollar un odio irracional por cualquiera que vista de Dolce & Gabbana en un funeral. Vamos a ver cómo funciona ese mecanismo por dentro, porque si no entiendes cómo te manipula el dolor, estás condenando a ser el títere de cualquier idiota con una batuta. Siguiendo con la disección de este manual de instrucciones cerebral, olvida las tazas con frases motivacionales de Mr. Wonderful. Aquí vamos a hablar de cómo el entorno te dobla el brazo para que hagas lo que él quiere. Para entender esto de la estimulación aversiva en el condicionamiento operante, primero hay que dejar de ser antropocéntricos. La naturaleza no es un spa, es un campo de minas donde el miedo y el dolor son los únicos tutores que no se saltan ni una sola clase. Un bicho vivo es, ante todo, un sistema diseñado para no morir. Así que imagina que tu conducta es un cruce de caminos. El entorno no te juzga moralmente, simplemente añade o quita cosas de la ecuación para ver si repites el numerito o te quedas quieto. Así, combinando si te dan o te quitan algo bueno o algo malo, definimos los 4 jinetes del apocalipsis conductual. El reforzamiento positivo o la recompensa. Haces algo y te cae un premio. Te dan algo bueno. Así que la probabilidad de que lo repitas sube como la espuma. El reforzamiento negativo. Haces algo y por arte de magia desaparece una descarga eléctrica, un ruido insoportable o la cara de mala leche de tu jefe.
te quitan algo negativo. Tu conducta aumenta porque el alivio es una droga bastante potente. El castigo. Emites la conducta y el entorno te responde con un estímulo aversivo directo. Te dan algo negativo. El resultado es que dejas de hacerlo, al menos mientras dure el miedo. Y el entrenamiento de omisión. Haces algo y te quitan el postre o el acceso al móvil. Te quitan algo positivo. La tasa de respuesta baja porque no quieres perder lo que te gusta. Los psicólogos se ponen intensos discutiendo si encender el aire acondicionado en julio es para sentir frío, positivo, o para dejar de sudar como un pollo, negativo. Yo digo que si eres neurodivergente y el calor te hace sentir como si te estuvieran lijando el cerebro, lo que haces es sobrevivir. Punto. El escape y la evitación es donde se separa a los novatos de los veteranos de la supervivencia. Por un lado, el escape. El dolor ya es inminente. Es ese momento en que la rata recibe la descarga y salta al otro lado de la caja para pararla. Es lo que haces tú cuando te metes en un portal porque está cayendo el diluvio universal. El estímulo aversivo está en curso y tu acción lo corta. Y por otro lado, la evitación. Esto es ingeniería preventiva. La descarga aún no ha llegado, pero ha sonado un tono que dice prepárate que vienen curvas. Si saltas antes de que llegue el calambrazo, has evitado el problema. Es lavar los platos antes de que tu pareja cruce la puerta para que la bronca ni siquiera se materialice. Para una cebra, la evitación es casi un deporte olímpico. Vivimos escaneando el horizonte en busca de tonos de aviso, gestos, microexpresiones, cambios de tono de voz, para saltar antes de que el resto del mundo se dé cuenta de que había una amenaza. Pero no podemos ignorar que estos procedimientos operantes dejan un rastro emocional. No eres un algoritmo de Excel, por mucho que intentes parecer frío y calculado. Así que volviendo a nuestros 4 jinetes del apocalipsis conductual, los estímulos que avisan de un premio generan esperanza, los que avisan de un castigo generan ansiedad, y cuando logras escapar o evitar el dolor, sientes alivio. Aquí entra en escena William K. Estes con su teoría de la respuesta emocional condicionada. Él decía que el castigo no funciona porque el sujeto sea bueno o aprenda la lección. Funciona porque el entorno del castigo, la palanca, la luz, el contexto, se vuelve tan terrorífico que el sujeto se queda paralizado por el miedo. No es una elección racional, es una incompatibilidad física. No puedes presionar la palanca si estás hecho una bola en una esquina intentando que el corazón no se te salga por la boca. El castigo, en el fondo, es la técnica de dejar al otro tan roto que la acción le resulte imposible. Pasamos ahora de la teoría básica a la arquitectura del miedo preventivo. Si hemos visto cómo reaccionamos al impacto, ahora vamos a diseccionar cómo el cerebro se convierte en un servicio de inteligencia obsesionado con que el impacto no llegue a producirse. Aprender a evitar ya es el nivel Dios de la supervivencia. Históricamente, tipos como Vladimir Becherev, reflexólogo ruso, pensaban que esto de quitar la mano antes de quemarse era un simple reflejo mecánico. Pero la realidad es un poquito más perversa. Se descubrió que si nuestra acción tiene el poder de cancelar un dolor antes de que ocurra, el cerebro prioriza ese aprendizaje por encima casi de cualquier cosa. Para una cebra la evitación no es una opción, es un estilo de vida. Nuestro sistema de alerta temprana está siempre encendido, escaneando el entorno como un radar de la Guerra Fría. Ahora vamos a ver cómo los psicólogos han intentado encerrar esta paranoia en 3 escenarios de laboratorio. Lo han intentado con la evitación discriminada. Es un procedimiento de ensayos discretos. Hay una señal, un tono o una luz que funciona como un discriminativo positivo. Si no te mueves durante la señal, recibes el calambrazo. Aquí ocurren 2 cosas. Un ensayo de escape. Al principio el bicho es un poco lento, recibe la descarga y entonces salta para pararla. Y un ensayo de evitación. Con el tiempo, el bicho se vuelve listo o simplemente está harto. Salta en cuanto suena el tono y la descarga ni siquiera llega a presentarse. ¿Sabes esa luz de reserva que se enciende en el coche? Para un neurotípico es tengo que buscar una gasolinera. Para nosotros es una sirena de ataque aéreo que nos dice que el universo va a colapsar en 3, 2, 1. Detectamos señales de peligro social 10 minutos antes de que la conversación se tuerza. Somos expertos en evitación discriminada antes de que el otro sepa que está enfadado.
Para explicar todo esto, tenemos dos teorías que se llevan a matar. La teoría bifactorial de Maurer dice que primero te condicionas de forma clásica para tenerle un miedo atroz a la señal. Luego, tu conducta de evitación es en realidad una conducta de escape del miedo. No huyes de la descarga, huyes de la ansiedad que te provoca el tono. Y luego tenemos también la hipótesis de William N. Schoenfeld, que es menos dramático. Dice que la señal se vuelve un reforzador negativo secundario. Quitar la señal es el premio. Y un detalle técnico para los de la UNED: la velocidad de este aprendizaje depende de la filogenia. Si tú le pides a una rata que salte a una plataforma, algo natural para ella, aprende en 2 ensayos. Si le pides que presione una palanca para evitar algo, tardará siglos, porque presionar palancas no está en su manual de No te mueras hoy. Llegamos ahora al procedimiento de evitación de Sidman o evitación de operante libre. Aquí la cosa se pone un poco tensa, no hay señales, no hay luces, solo hay un reloj invisible que te va a dar una descarga cada 10 segundos si te quedas mirando a las musarayas. Si respondes, ganas un periodo de seguridad. Es el aprendizaje más difícil. Los animales y nosotros rara vez evitamos todas las descargas. ¿Por qué respondemos si no hay aviso? El propio Sidman decía que nuestra propia conducta o postura se convierte en la señal de aviso. Anger hablaba de una hipótesis interoceptivo-temporal. El paso del tiempo nos generaba ansiedad y esa ansiedad nos mueve. Y por último tenemos la hipótesis de la señal de seguridad. Al responder generas estímulos propioceptivos o espaciales que se vuelven inhibidores aversivos, que te quitan algo malo. Básicamente, hacer algo te hace sentir a salvo y ese alivio refuerza tu conducta. Pulsar el botón de guardar en el Word cada 30 segundos sin que el ordenador haya hecho nada raro es puro procedimiento de evitación de Sidman. No hay señal de fallo, pero el intervalo respuesta-estímulo de tu ansiedad te obliga a darle al comando. Si eres una cebra, probablemente también compruebas 3 veces si has cerrado la puerta de casa. El mundo no avisa, así que tú te inventas el aviso para no volverte loco. Y ahora llegamos al procedimiento de evitación de Herrstein-Heinlein. Este es el escenario más cínico de todos. Es un procedimiento diseñado para estudiar la conducta de evitación sin utilizar estímulos discriminativos que avisen de la llegada de un choque. Fue desarrollado por Richard Herrstein y Thomas Heinlein en la década de 1960. Demostró que los sujetos pueden aprender a evitar descargas eléctricas, incluso cuando no hay una señal temporal regular, basándose solo en la reducción de la probabilidad total de descarga. Aquí, pulsar la palanca no te garantiza la seguridad absoluta. Solo te pasa de una máquina que da muchas descargas, la máquina A una que da menos, la máquina B. A veces pulsas la palanca y ¡zas!, te cae una descarga de la máquina B al segundo. Aún así, las ratas aprenden a responder porque a largo plazo la frecuencia total o densidad de las descargas es menor. Es una contingencia molar. Aprendemos a vivir en un entorno ligeramente menos malo simplemente reduciendo la tasa de desgracias por hora. Si quieres que alguien aprenda a evitar algo, estas son las variables con las que tienes que jugar. La intensidad. A más dolor, más rápido se aprende. La familiaridad. Si te habitúas al estímulo aversivo, pierdes la motivación para evitarlo. El dolor deja de ser un motor si ya forma parte del paisaje. Y la relación de intervalos. En la evitación de Sidman, aprenderás volando si el intervalo respuesta-estímulo, el tiempo de paz que ganas, es mucho mayor que el intervalo estímulo-estímulo, el tiempo entre golpes si no haces nada. Ya hemos visto cómo intentamos esquivar el golpe. Ahora toca entrar en el terreno de los que reparten la leña y de por qué casi siempre lo hacen rematadamente mal. Porque la sociedad es adicta al correctivo. Es la herramienta favorita de jueces, profesores y padres que no saben qué más hacer, pero el castigo es material radiactivo. Y no conocer las leyes físicas que lo rigen te va a explotar en la cara y vas a acabar con un entorno contaminado de ansiedad y agresividad. Para que un castigo reduzca de verdad una conducta, no basta con que sea malo. Tiene que cumplir unos parámetros clínicos que casi nunca se dan en la vida real. Tiene que ser inmediato. Si te saltas un semáforo y un agente te para en el acto, el vínculo entre tu imprudencia y la multa es quirúrgico. Pero si la receta te llega 3 meses después por correo,
Tu cerebro ya no asocia el pago con el volante, simplemente asocia conducir con ansiedad generalizada. La intensidad del castigo tiene que ser fulminante. Aquí es donde la mayoría mete la pata. Si empiezas con multas de 10 euros y las subes poco a poco, lo único que haces es habituar al sujeto. Para suprimir algo de verdad, el primer golpe debe ser de intensidad máxima. Menos que eso es técnicamente entrenar la resistencia al dolor. Si nuestros amigos de la DGT quisieran de verdad que respetáramos los límites de velocidad, las multas empezarían en los 1.500 euros y los infractores nos saldrían en todos los telediarios demostrando su temeridad al volante. Luego dicen que es por nuestro bien y no es afán recaudatorio. El castigo tiene que ser discriminativo. Frenas ante el radar y aceleras después. ¿Por qué? Porque el radar es un estímulo discriminatorio negativo que señala que solo ahí la conducta tiene consecuencias aversivas. Fuera de ese contexto, el sujeto se siente libre para seguir siendo un peligro público. Tienes que tener en cuenta si existen conductas alternativas y tienes que tener en cuenta también la motivación del sujeto. El castigo es inútil si la persona está desesperada. Si alguien corre porque llega tarde a su único trabajo, la multa le va a dar igual. El castigo funciona de forma brillante cuando, además de penalizar la conducta A, refuerzas positivamente una conducta B que sea más barata y segura. Como os decía, el Estado cree que nos educa con radares. La realidad es que nos han convertido en palomas de laboratorio que saben exactamente dónde está la descarga y dónde pueden volver a picar la tecla de la velocidad. No somos mejores conductores, solo somos mejores detectores de radares. Como en capítulos anteriores, la topografía y la función tienen su importancia. A ver si nos enteramos. Reprender no es siempre castigar. En psicología algo es un castigo solo si disminuye la conducta. Si gritas a un niño y el niño sigue portándose mal, no le estás castigando. Estás dando reforzamiento positivo en forma de atención. Para una cebra hambrienta de contacto, una bronca de 10 minutos es un banquete de atención social, aunque sea a gritos. Además, el castigo tiene efectos secundarios que los libros de texto suelen llamar desagradables y yo llamo destrozar a una persona. Generan contextos ansiógenos. La gente que aplica el castigo se convierte en un estímulo condicionado y excitatorio aversivo. El niño deja de odiar lo que hizo para odiar al profesor, al colegio y a la propia silla donde se sienta. Y el dolor genera agresión refleja. Y si la agresión hacia el castigador logra que éste pare, se convierte en agresión operante reforzada por escape. Todo esto del castigo y el dolor hace que a veces el cerebro se averíe, como en las conductas masoquistas, que ocurren cuando el castigo se convierte en el estímulo discriminativo de que viene algo bueno. Si después de la bronca viene el abrazo del padre arrepentido, el niño aprenderá que para recibir amor primero hay que recibir el golpe. O como cuando creamos sin querer un círculo vicioso al usar como castigo el mismo estímulo que licita la conducta. Si le gritas a alguien con pánico, no corras, ese grito aumentará su ansiedad y por tanto sus ganas de correr aún más rápido. Si no quieres gestionar una crisis nuclear cada vez que alguien se porta mal, usa la ciencia, joder. Tienes el entrenamiento de omisión, no pegues, quita lo bueno. Es el si no terminas esto no hay cine, menos drama, mucha más eficacia. Busca premiar las conductas incompatibles. En lugar de castigar, estar de pie, premia estar sentado. No se pueden hacer las dos cosas a la vez, es pura física conductual. Juega con la extinción, deja de alimentar al monstruo. Si lo que busca es tu risa o tu enfado, no le des absolutamente nada. Y por último, usa la saciación. Si el problema es que el sujeto tiene sed de algo, dale de beber antes de que empiece a portarse mal. Dale la atención que necesita de forma gratuita y la conducta de llamar la atención se marchitará por falta de uso. Ya hemos diseccionado cómo el dolor y el castigo nos manejan como a títeres, pero la realidad nunca es una sola palanca, siempre estamos eligiendo entre varias opciones. Así que llegamos al final del menú de este tema, y no es precisamente una degustación en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Es el estudio de cómo elegimos entre diferentes formas de miseria, o cómo negociamos con nuestro propio cronómetro interno para ver cuándo nos va a doler menos. Hasta ahora hemos analizado qué pasa con una palanca y un calambrazo. Pero la vida no es un laboratorio de una sola vía, es un programa concurrente constante donde tenemos varias alternativas disponibles al mismo tiempo. Tu cerebro no decide en el vacío,
decide comparando tasas de rentabilidad o tasas de supervivencia. Richard Hestein, un tipo que debió de ser el alma de las fiestas, formuló la ley de igualación que ya hemos visto en otros temas. Básicamente dice que repartimos nuestra conducta de forma matemática según la frecuencia de los premios. Si la palanca A te da el doble de alivio que la B, pulsarás la A el doble de veces. Baum y Hutton demostraron que esta ley pensada para los refuerzos positivos funciona igual para el escape. Las palomas no son tontas. Ajustan su tiempo de estancia donde el tiempo fuera del dolor es más frecuente. Locke y de Villiers quisieron probarlo con ratas, lo cual es como intentar que un gato te traiga las zapatillas. ¿Por qué? Porque ante la descarga, la rata se paraliza por instinto. Pero una vez que superaron el bloqueo inicial, las ratas demostraron ser unas contables excelentes. Elegían la palanca que les daba más tiempo de escape con una precisión matemática. Holt y Deluty confirmaron que si dos opciones te dan el mismo premio, pero una te castiga más, tu tasa de respuesta en la opción peligrosa bajará en la misma proporción en que suba la frecuencia del castigo. Somos calculadores de riesgo incluso cuando el riesgo es una descarga en las patas. Cuando diferenciamos entre conducta impulsiva y autocontrolada es donde la psicología le da la vuelta al calcetín y nos enseña por qué a veces somos nuestro peor enemigo. En el mundo de los premios, en el reforzamiento positivo, ser impulsivo es querer el caramelo ahora, aunque sea pequeño, y tener autocontrol es esperar al pastel grande de mañana. Pero con el dolor la lógica se vuelve perversa, así que tenemos que considerar un cambio en cómo interpreta la demora su papel. La impulsividad aversiva será, por tanto, elegir el castigo peor, pero más demorado. Es lo que en mi barrio llamamos procrastinar. No voy al dentista hoy, aunque sepa que en un mes me tendrán que sacar la muela. Y el autocontrol aversivo será elegir el castigo leve e inmediato para evitar el desastre futuro, es quitarse la tirita de golpe. Deluty hizo un experimento con ratas, les dio a elegir entre una descarga corta de 1 segundo, ya mismo, o una de 2 segundos más tarde. Al principio las ratas, como cualquier hijo de vecino, preferían retrasar el dolor todo lo posible. Pero cuando la demora de la descarga larga se hacía demasiado grande, las ratas empezaban a elegir el calambrazo corto inmediato. Aprendieron que es mejor un mal rato ahora y una tortura china después. Para una cebra esto es una lucha constante. Nuestra intensidad nos hace querer huir del malestar inmediato con una fuerza sobrehumana. Pero nuestra capacidad de análisis nos grita que estamos fabricando una bomba de tiempo para la semana que viene. Hemos terminado con la disección técnica del Manual de Instrucciones del Dolor. Ahora déjame que te cuente lo que los libros de la UNED nos dicen, pero que tú y yo sabemos porque nos duele en el día a día. Si llegaste hasta aquí ya sabes que el control aversivo es la arquitectura que usa el entorno para decirnos o haces esto o te va a doler. Hemos repasado cómo el reforzamiento negativo nos hace correr para que el ruido pare en el escape o para que la bronca no empiece en la evitación. Hemos visto que el castigo no nos hace mejores, solo nos deja paralizados por el miedo en un rincón de la jaula. Y hemos descubierto que somos calculadores matemáticos de la miseria, eligiendo siempre el mal menor según la ley de igualación. ¿Pero qué significa esto para un cerebro de alta capacidad? Para una cebra, la intensidad del estímulo aversivo no es una variable que el experimentador pueda ajustar con un potenciómetro. Nuestro sistema nervioso viene con el volumen subido al 11 de fábrica. Lo que para alguien normal es una reprimenda, para nosotros es una descarga eléctrica de alto voltaje en el centro de nuestra identidad. Nuestra filogenia no nos preparó para ser ignorados en el recreo o para que un profesor nos diga que preguntamos demasiado. Por eso recurrimos a la evitación discriminada. Aprendemos a detectar señales de rechazo social antes de que el otro sepa incluso que nos va a rechazar. Desarrollamos una evitación de operante libre que el mundo confunde con perfeccionismo o ansiedad. No es que queramos ser perfectos, es que estamos pulsando el botón de guardar de nuestra vida cada 5 segundos para evitar ese colapso que nuestro cerebro anticipa con una nitidez aterradora. Y luego está la impulsividad. Nos llaman procrastinadores porque no vamos al dentista de nuestros problemas. Pero es que nuestra capacidad de simulación es tan potente que el dolor futuro de la extracción de la muela ya es un estímulo aversivo primario hoy mismo. Preferimos el castigo enorme de mañana con tal de no sentir el pichazo del miedo ahora. Nos dicen que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones.
Eso es como decirle a un piloto de Fórmula 1 que aprenda a manejar el coche mientras le lanzan ladrillos al parabrisas y el motor está en llamas. No se trata de falta de control, se trata de un exceso de datos. Cuando nos intentan educar mediante el castigo, lo único que consiguen es crear contextos ansiógenos. La escuela, la oficina o la propia familia se convierten en estímulos delta. Al final entramos en un círculo vicioso. Cuanto más nos gritan "no corras", más pánico sentimos y más rápido necesitamos huir de esa fuente de dolor. Nuestra verdadera alternativa no es el castigo, es la saciación y el refuerzo de conductas incompatibles. Si un niño con altas capacidades interrumpe para llamar la atención, castigarlo solo le enseñará a odiarte. Sacia su necesidad de estímulos, darle la atención que su cerebro hambriento reclama y la conducta mala se marchitará por falta de uso. Pero claro, conseguir que el mundo entienda que tiene que darte lo que necesitas es complicado, cuando ni él mismo sabe lo que es, así que toca buscarlo por uno mismo. Así precisamente nació y sobrevive Diario de una cebra. El control aversivo es una herramienta de doma, no de aprendizaje real. Si eres estudiante de la UNED, apréndete las leyes de Sigman y Moure para el examen, pero no las uses para juzgar a la gente. El dolor no enseña nada que el amor y la curiosidad no puedan enseñar mejor y sin dejar cicatrices. Si eres una cebra perdida que acaba de entender por qué vive en un estado de evitación constante, bienvenido al club. No eres un cobarde, eres un organismo con un radar demasiado sensible en un mundo lleno de interferencias. Si quieres profundizar en cómo dejar de huir de las descargas y empezar a diseñar tus propios periodos de seguridad, te espero en diariodunacebra.com. Allí no hay batutas mágicas, solo análisis crudo y herramientas para que tu Ferrari deje de temer al asfalto. ¿Por qué entender cómo funciona tu cerebro no es una opción académica, es tu único billete de salida de la jaula? Y con esto hemos terminado de diseccionar la asignatura de Psicología del Aprendizaje. Este ha sido el último tema. Empezamos por los antecedentes filosóficos y hemos terminado aprendiendo cómo el entorno nos hace la vida imposible. Ya sabes cómo, cuándo, dónde y por qué aprendes. Te toca a ti usar todo ese conocimiento para escribir tu propio manual de instrucciones de Psicología del Aprendizaje. Muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo capítulo. Una vez morí.